Buenos días. Nosotras somos las integrantes del primer grupo y le estaremos hablando sobre la enfermedad periodontal, la clasificación y los factores de riesgo. Este grupo está compuesto por Rita Reis Bodre García y Leili Salvador Miliano. Hola, mi nombre es Leili y yo les voy a estar hablando sobre la enfermedad periodontal, sus tipos y clasificaciones. Bien, se denomina enfermedad periodontal a las patologías que afectan la anatomía y estructura de los tejidos periodontales, como son la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento radicular. Entre las enfermedades periodontales encontramos lo que es la gingivitis, la periodontitis, las enfermedades periodontales necrosantes, abscesos periodontales, entre otros. La gingivitis es la inflamación gingival sin que exista destrucción o daño en los tejidos de soporte del diente. Es decir, esta solo afecta a la encía. La gingivitis es un factor de riesgo para que un paciente sufra periodontitis, ya que los estudios datan que mientras mayor nivel de inflamación hay en una pieza, es más propenso que haya desgaste óseo o pérdida de inserción. Según su etiología, la gingivitis se puede clasificar en gingivitis inducida por placa bacteriana y gingivitis no inducida por placa bacteriana. Bien, la gingivitis inducida por placa bacteriana se define como una inflamación local inducida por el acúmulo de placa bacteriana contenido dentro del tejido gingival que normalmente no se extiende hasta la inserción periodontal. Esta es reversible mediante la reducción de los niveles de placa supra y subgingival. Por otro lado, la gingivitis no inducida por placa son alteraciones gingivales que, valga la redundancia, no son inducidas por placas, son un grupo de diferentes trastornos que pueden estar localizadas en los tejidos gingivales o ser manifestaciones de ciertas enfermedades sistémicas. Aún así, hay que recordar que estas pueden agravarse si se produce cúmulo de placa bacteriana en estos lugares donde hay inflamación. Las gingivitis también pueden ser crónicas o agudas. Son agudas cuando son de inicio rápido y repentino y no permanecen por mucho tiempo. Y son crónicas cuando tienen un inicio más lento y permanecen por más tiempo. Según las piezas a las que afectan, estas también pueden ser localizadas o generalizadas. Son localizadas cuando afectan menos del 30% de las piezas dentales que hay en la cavidad y es generalizada cuando afecta el 30% o más de las piezas dentales en boca. La periodontitis es una fase avanzada de la gingivitis. Esta es una inflamación en las encías, pero a diferencia de la gingivitis, esta se afecta a los tejidos de soporte de la pieza, es decir, el hueso alveolar, el ligamento periodontal y el cemento radicular. Esta tiene dos variantes que son periodontitis crónica y periodontitis agresiva. Periodontitis crónica. La periodontitis crónica se vincula con la acumulación de placa y cálculos. Suele tener un ritmo de progresión de lento a moderado, pero se observan periodos de destrucciones más rápidos. Esta es más prevalente en adultos, aunque puede observarse en niños. Esta se puede subclasificar en localizada y generalizada según la cantidad de pieza que afecte. Es localizada cuando afecta menos del 30% de las piezas presentes y es generalizada cuando afecta el 30% o más de las piezas presentes. Y también puede subclasificarse en leve, moderada y grave según la pérdida de inserción que presente. Es leve cuando tiene una pérdida de inserción de 4 a 5 milímetros, es moderada cuando tiene de 6 a 7 milímetros y es grave cuando tiene de 8 a más. Periodontitis agresiva. Esta, a diferencia de la crónica, es de progresión rápida. Esta suele aparecer en pacientes jóvenes y sanos y esta, a diferencia de la crónica, suele estar más asociada a factores genéticos.
Esta también se puede clasificar según las piezas que afecta, en generalizada o localizada. De igual manera que la crónica, si afecta a menos del 30% es localizada, y si afecta el 30% o más de las piezas presentes es generalizada. Enfermedades periodontales necrosantes. Estas son enfermedades periodontales con características típicas como son la necrosis de la papila, sangrado y dolor. Estas están asociadas a alteraciones de las respuestas inmunitarias del huésped. Está más presente en pacientes con compromisos inmunitarios de forma grave, como lo son pacientes con el SIDA, también en pacientes que están inmunocomprometidos de forma temporal o moderada, como son los fumadores o pacientes adultos sometidos a estrés psicológico, entre otros. Entre las enfermedades periodontales necrosantes tenemos la gingivitis necrosante y la periodontitis necrosante. La gingivitis necrosante es un proceso inflamatorio agudo que afecta a los tejidos gingivales. Los signos primarios de esta son la presencia de necrosis o úlceras en las papilas interdentales, sangrado gingival y dolor. Entre otros síntomas está también la halitosis, entre otros. La periodontitis necrosante es un proceso inflamatorio que afecta al periodonto. Los signos primarios son la presencia de necrosis o úlceras en las papilas interdentales, sangrado gingival, halitosis, dolor y pérdida ósea rápida. Abscesos periodontales. Se definen como las lesiones agudas caracterizadas por un cúmulo localizado de pus dentro de la pared gingival de la bolsa periodontal o el surco, y una destrucción tisular rápida, y están asociados a un riesgo de diseminación sistémica. Entre los factores etiológicos de la formación del absceso están que algunos de ellos requieren la existencia previa de una bolsa periodontal, es decir, un paciente con periodontitis no tratada o en un tratamiento que no tuvo mantenimiento, mientras que otros pueden aparecer tanto en bolsas como en zonas previamente sanas. Entre sus signos está la elevación ovoide en el tejido gingival a lo largo de la cara lateral de una raíz y un sangrado al sondaje. Entre otros signos y síntomas está el dolor, la supuración al sondaje, bolsas periodontales profundas e hipermovilidad dentaria. Hasta aquí mi exposición, les dejo con mi compañera. Mi nombre es Rita Reisy Bodre García y yo les estaré hablando sobre los factores de riesgo de la enfermedad periodontal. El factor de riesgo causal de la gingivitis es la presencia de la placa supragingival. Sin embargo, esta no genera necesariamente la destrucción de los tejidos de soporte periodontal. Para que esto sea necesario, se necesita un grupo de condiciones involucradas en la modificación de la respuesta inmunoinflamatoria del hospedadero para que ésta progrese a periodontitis, y condiciones que pueden corresponder a factores locales, sistémicos y o medioambientales comunes a una serie de morbilidades. Entre los factores de riesgos que podemos encontrar está el embarazo, el uso de drogas y o alcohol, las enfermedades inmunosupresoras como el VIH, SIDA, también está la obesidad, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el uso de fármacos y la osteoporosis. En el embarazo, el estrógeno se metaboliza en los tejidos gingivales por acción enzimática que transforma el estrona en estradiol. Esta conversión es 3 veces mayor en presencia de inflamación, siendo indicativa del grado de inflamación clínica presente en esta etapa. En el tejido gingival existen receptores para estrógenos y progesterona, gracias a los cuales estas hormonas ejercen diversos efectos sobre ellos. La progesterona produce una dilatación de los capilares gingivales, que es la causa de la habitual gingivitis que se presenta en esta etapa. También la mucosa puede verse afectada en el embarazo por los vómitos que se producen en el primer trimestre de embarazo, los cuales irritan la mucosa.
Entre los signos que podemos encontrar en pacientes embarazadas están las encías inflamadas, presentan también sangrado gingival y en ocasiones pueden presentar movilidad dental. Otro factor de riesgo es el consumo de drogas y alcohol. El abuso de drogas ilícitas se ha relacionado con manifestaciones orales adversas. Tanto los opiáceos como los estimulantes, los sedantes, los alucinógenos, la marihuana y el alcohol pueden producir serostomía, que pueden conducir a un aumento de la susceptibilidad a la acumulación de la placa bacteriana, también a las caries y también a las enfermedades periodontales. El consumo de cannabis se asocia con la serostomía, la leucoplasia, con el cáncer oral e incluso con el ensanchamiento gingival. Se dice que el uso a largo plazo de la cocaína se asocia con la descamación epitelial, con eritemas gingivales y ulceraciones, también con la destrucción irreversible del hueso alveolar. La ingesta de alcohol puede causar sequedad o inflamación de los tejidos orales, que resulta con una coloración en tonos magentas. Entre los signos que encontramos está el sangrado gingival, los dientes sueltos, también presentan pérdidas dentales, inflamación gingival y cambios en la mordida y la dentadura desviada. Otro factor es el tabaquismo. Los fumadores son más propensos a desarrollar enfermedades periodontales más severas y a la pérdida de dientes que a los no fumadores. Algunos estudios citan que observaron mayor profundidad de bolsas y de pérdida de inserción en los pacientes fumadores. También estos presentan altos índices de placa. Esto, junto a la edad, es uno de los factores que mejor predice la pérdida dentaria. Por otro lado, los fumadores presentan una peor respuesta a los tratamientos periodontales y a los controles de mantenimiento. También está el uso de fármacos. El agrandamiento gingival es el aumento exagerado y deformado del volumen de la encía, que se asocia principalmente al uso de algunos fármacos, tales como los anticonvulsivos, como la fentoína, los inmunosupresores, como la ciclosporina A, y los bloqueadores de los canales de calcio, como el nifedipino, el verapamilo, el diazepam y el valproato sódico. Entre los signos que encontramos está la hiperplasia gingival, presentan dolor, molestias y una hipersensibilidad a altas y bajas temperaturas. También uno de los factores está la diabetes mellitus. Tanto la diabetes mellitus como la periodontitis son enfermedades crónicas. Múltiples estudios han reportado que la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 es un factor de riesgo de la periodontitis. La diabetes produce una respuesta hiperinflamatoria a la microbiota periodontal y altera la resolución de la inflamación, la recuperación de los tejidos, produciendo un aumento de la severidad y alterando la destrucción periodontal. Los pacientes con diabetes pueden presentar enrojecimiento de la encía, inflamación gingival, pérdida dental, disminución del tejido periodontal y pérdida de la inserción dental. Otro de los factores son las enfermedades inmunosupresoras como el VIH-Sida. Sabemos que esta enfermedad afecta al sistema inmune, lo que hace que el paciente sea más propenso de adquirir cualquier tipo de bacteria o enfermedad, y las enfermedades periodontales no son la excepción. En esta podemos encontrar diversas manifestaciones periodontales, como son la periodontitis necrosantes, gingivitis necrosantes, entre otras. Esto se asocia a la poca producción de IL-2, lo que no permite una reacción eficiente y veloz a la enfermedad. Se ha observado con mayor frecuencia en personas que no usan ningún tipo de retroviral. Estos pacientes, al poseer un sistema inmune tan débil, pueden adquirir cualquier tipo de enfermedad y también puede generar grandes destrucciones óseas y de la mucosa. En estos pacientes podemos encontrar grandes ensanchamientos gingivales, grandes pérdidas óseas, movilidad y hasta pérdidas dentales.
La obesidad. El vínculo entre la obesidad y la enfermedad periodontal se debe a sustancias bioactivas secretadas por el tejido adiposo conocido como adipoquinas. Estas sustancias tienen un rol en la respuesta del huésped. A más tejido adiposo aumentan los niveles séricos de adipoquina que están relacionados con la periodontitis. Esto produce un aumento en la colagenasa que causa una destrucción de los tejidos conectivos periodontales y además inducirán a los osteoblastos para que reabsorban las estructuras periodontales óseas. Esto es un cuadro característico de la enfermedad periodontal. También podemos encontrar, aparte de la gran pérdida ósea, podemos encontrar grandes cúmulos de placa bacteriana. También está la osteoporosis. Esta es una enfermedad sistémica caracterizada por la disminución de la densidad ósea, incluyendo al maxilar y a la mandíbula. Esta genera una pérdida del hueso alveolar, lo que conlleva a una pérdida del diente, ya que este no va a estar sujeto de manera correcta.